Hola a todos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren muy bien. Estoy hoy con este libro que se llama He cruzado la Antártida y encontré tierras detrás de las murallas de hielo. Obviamente está en inglés. Vamos a leer un capítulo que me parece muy interesante. Es el capítulo 11, para ser específicos, y habla de un sistema particular que quiero que analicemos. Capítulo 11. El sistema Keter-Ailekon. Tardé varios días, soles como llaman aquí al paso de los días, en comprender que en tierras Keter no existía el dinero. No llegaba a comprender cómo se podía regir su sistema, así que me puse a indagar. También me costó entender que no se habían eliminado varias cosas de las que estaba familiarizado. Aquí no había salarios, no existían como tal, ni contratos individuales, ni tampoco parecía existir ninguna acumulación de recursos básicos, pero no había pobreza, al menos no observé nada de ello. El sistema era totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado. No tenía nombre formal, pero todos le decían Sistema Keter-Ailekon, aunque nadie parecía haberlo fundado en una fecha concreta, simplemente funcionaba así. Y se diferenciaba totalmente, según me contaron los ancestrales Keter, en los demás sistemas de las tierras ancestrales o las tierras Hanakim Yeki. En otras, no existía sistema alguno implementado, al menos no de esta manera. Aquí nadie lucha por sobrevivir. La vivienda, la salud, la alimentación y la educación no son recompensas. Son infraestructura común. Nadie debe demostrar valor para existir. Ese es el punto de partida. El corazón del sistema es lo que se conoce como Índice de Contribución Colectiva, ICC. No es un puntaje social ni herramienta de castigo. Es un indicador de confianza operativa. Mide el rastro real por acción del individuo. Este ICC se compone de 4 ejes. Utilidad estructural, si mi acción resolvió un problema concreto. Impacto comunitario, si fortaleció estabilidad en lugar de fracturarla. Transferencia de capacidad, si permitió que otros dependieran menos. Empatía aplicada, si comprendí verdaderamente a quienes afecté. Aquí comprendí algo que me descolocó. El cálculo económico sigue existiendo, pero no se basa en precio ni en expectativa, se basa en resultados verificables. Si una innovación ahorra recursos reales, el sistema lo registra. Si reduce fallos estructurales, mi ICC crece. Pero hay que entender primero que el ICC no es una cifra estática, es un flujo. En Keter rige lo que se llama la entropía de la influencia. Toda contribución tiene vida media. Si hoy genero un impacto masivo, esa influencia no me pertenece indefinidamente. Con el tiempo, si no hay nuevas acciones que la sostengan, se disipa hacia el fondo común de la infraestructura. Nadie puede vivir de glorias pasadas. El prestigio no se conserva, se renueva o desaparece. Así se evita que el liderazgo se convierta en tiranía basada en recuerdos. El conocimiento no se concentra en un comité central. Las propuestas emergen desde abajo. Las necesidades se detectan colectivamente. El sistema asigna recursos según coherencia estructural y trayectoria del impacto. De esta forma no existen monopolios de poder. El mérito no se traduce en lujo, sino en acceso a mayor responsabilidad. Si mi ICC es alto, puedo dirigir proyectos críticos, participar en decisiones estratégicas y gestionar recursos mayores. Pero ese acceso es dinámico. Si dejo de contribuir, disminuye. No puedo heredar influencia, no puedo vivir de reputación pasada. El poder sin impacto presente se evapora. La transparencia tampoco es vigilancia total, solo el impacto estructural es público.
Mi vida privada permanece intacta. Lo que siento no es materia de escrutinio colectivo. Comprendí entonces que habían integrado lo que llaman la soberanía del silencio. El sistema registra el qué, pero no invade el cómo interior. Mi proceso emocional es asunto mío, salvo que sus consecuencias degraden la red común. Puedo estar herido, confundido o incluso en conflicto interno, y mientras mi impacto sea coherente, nadie tiene derecho a evaluar mis sentimientos. Cuando cometo errores no soy expulsado, se activa revisión y mentoría. El sistema asume que el fallo es falta de información o desequilibrio, no maldad esencial, pero si el patrón se repite, mi nivel de influencia se reduce. Y aún así, Kether no busca perfección en absoluto. Existe incluso un margen reservado para lo que llaman redundancia evolutiva. Una pequeña porción de recursos se destina deliberadamente a proyectos considerados incoherentes o de alto riesgo. Son apuestas que el cálculo inmediato rechazaría, pero que podrían abrir caminos nuevos. El sistema entiende que la rigidez es una forma lenta de muerte. También cada objeto, cada herramienta, cada estructura lleva consigo su historial. Nada es anónimo en su origen. Saben cuánta energía costó producirlo, qué impacto generó su creación y qué consecuencias dejó en el entorno. No existe el consumo inconsciente. Si uso un recurso de alto costo para un propósito trivial, el desajuste queda reflejado en mi trayectoria. No como castigo moral, pero como incoherencia estructural, y eso se tiene en cuenta. El deseo de poder por sí mismo no desaparece aquí, pero simplemente deja de ser eficiente. Y entendí que la pieza más difícil no era económica ni técnica, sino que se basaba en el interior. En Kether se espera que observe mis propias motivaciones, como una condición para sostener responsabilidad. Si mi ambición se disfraza de servicio, el impacto lo delata. Si mi ayuda genera dependencia, el sistema lo registra. Aquí la eficiencia sin humanidad es considerada incompleta. Pero la emoción sin estructura también es insuficiente. Empatía y razón no compiten, sino que se exigen mutuamente. Con el tiempo, también comprendí que Kether no es una utopía ingenua, tiene su parte exigente. No premia el discurso, ni la acumulación, ni la popularidad, sino la coherencia entre lo que hago y lo que genera. Los ancestrales de las tierras vecinas y los gigantes Anakim habían rechazado este sistema, ya que temían la pérdida de anonimato emocional y la rigidez de una estructura demasiado consciente. Por esa razón se llamó sistema Kether Ailekon y solo se aplicó en esta parte de la isla. Al tiempo pude comprender que incluso la influencia en Kether obedece a las leyes de la naturaleza. Si no se nutre con acciones presentes, se desvanece, evitando que el pasado gobierne al futuro. Comprendí también que no es un sistema que busque seres perfectos, sino coherentes que permiten incluso el derecho al error como semilla de lo nuevo. Por eso, aunque en otros sitios temían la mirada del sistema, en Kether la verdadera libertad no era la de esconderse, sino la de no tener que fingir para poder servir.